Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la finalísima que deben disputar Argentina y España, porque ya está confirmado el partido. Salvo que se dé una situación un tanto extraña con la selección española en las eliminatorias rumbo al Mundial por parte de la UEFA, está todo dado como para que el duelo entre la roja y la albiceleste se lleve a cabo en la tercera semana de marzo del año que viene. La FIFA, en conjunto con la Conmebol y la UEFA, ya le comunicó a ambas asociaciones que la idea es jugar el partido en esa jornada y que esperan que se pongan rápidamente de acuerdo para elegir el lugar donde se va a disputar el encuentro, teniendo en cuenta que en un principio se había pactado una cosa, pero claramente, como el duelo se va a estar jugando a tan solo 3 meses antes de que se dispute el Mundial de Selecciones a mediados del 2026, esa idea primaria claramente se modificará y ahora la sede del partido será totalmente otra. Pero por lo pronto es una buena noticia que ya ambas selecciones sepan que en marzo del 2026 se va a jugar este encuentro, porque en un principio hubo muchas dudas e incógnitas en relación a si iba o no a disputarse este partido, teniendo en cuenta que no se terminaba de confirmar. Ahora ya con este llamado correspondiente, tanto Scaloni como De La Fuente, los entrenadores de ambas selecciones, saben que deben preparar este importante cotejo. Empecemos. Tras meses de especulaciones, recordemos que las dos selecciones ganaron su respectivo torneo continental para clasificarse a disputar este partido en julio del año pasado, es decir, pasó prácticamente un año. Finalmente la finalísima entre la selección argentina y el combinado nacional español se jugará en marzo del 2026. El duelo entre los campeones se disputará en la tercera semana del tercer mes del año que viene y lo único que resta es confirmar la sede. Se alcanzó un acuerdo entre Claudio Chiquitapia y Rafael Luzán, presidentes de la AFA y de la REF respectivamente, para que el encuentro se dispute más específicamente entre el 17 y el 25 de marzo del 2026, a pocos meses del Mundial, que tendrá lugar por primera vez en 3 países. Recordemos que se estará llevando a cabo entre junio y julio del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá, aunque hay una excepción. Siempre y cuando la roja no logre, como se espera, clasificar a la cita mundialista sin necesidad de atravesar el repechaje. Si lamentablemente España sale segunda en su zona y tiene que jugar los playoffs de la UEFA, esto provocará que tenga que justamente disputar esos partidos para jugar la próxima Copa del Mundo justamente en esa fecha FIFA de marzo del 2026, lo que obviamente hará que la finalísima se aplace. El encuentro entre los mandatarios de ambas federaciones tuvo lugar en el marco del Congreso número 75 de la FIFA, celebrado en Asunción en el mes de mayo. Ese fue el puntapié inicial en el cual comenzaron las charlas que terminaron llegando a buen puerto durante este último fin de semana. Por lo pronto, en caso de que el seleccionado ibérico finalice segundo en su grupo en la clasificación rumbo al próximo Mundial por parte de la UEFA, recordemos que España todavía no ha comenzado el proceso clasificatorio debido a que en las fechas FIFA de marzo y junio estuvo disputando la UEFA National League. En ese caso habrá que buscar otra fecha y lo más probable es que el partido se dispute después de la Copa del Mundo. El grupo de España en las eliminatorias europeas es Turquía, Georgia y Bulgaria, por lo que uno cree que debería ganar esta zona sin ningún tipo de problema. Sus compromisos en caso de que salga segundo por el repechaje serían justamente entre el 17 y el 25 de marzo y harían imposible la realización del certamen. Las únicas fechas disponibles son justamente estas, porque después es verdad que antes de que se juegue la Copa del Mundo va a haber una fecha FIFA de junio, pero la realidad es que se espera que en ese momento los seleccionados disputen partidos amistosos y no un encuentro de esta calidad. De hecho, ya de por sí, Luis de la Fuente y Lionel Scaloni no se mostraron de acuerdo en jugar este cotejo a tan solo 3 meses de iniciar el próximo Mundial. Imaginémonos si se tiene que pasar el partido y si tendría que jugarse a tan solo 10 días antes de empezar el torneo. Claramente ninguno de los dos DTs estaría de acuerdo y seguramente en general los presidentes de ambas asociaciones tampoco. Sin embargo, como en principio la FIFA, la Conmebol y la UEFA pactaron este encuentro para 3 meses antes, yo creo que en ese sentido no debería haber ningún tipo de problema. Aún así, falta la oficialización en el sentido de que todavía resta que las páginas oficiales de todas las confederaciones anuncien oficialmente el cotejo
poco, pero yo creo que esto recién sucederá cuando se sepa específicamente el día, el horario y la sede donde se va a disputar el partido. Ahora voy a estar hablando puntualmente de los lugares donde se puede llevar a cabo, pero cambiaría y se modificaría la decisión que se había tomado en primera instancia, teniendo en cuenta que este torneo en un principio era pactado únicamente por la UEFA y la Conmebol, y para esta edición se ha metido la FIFA. Y vamos a hablar de las probables sedes. Lo primero que se había pactado por allá durante el 2022, cuando la UEFA y la Conmebol llegaron a un acuerdo para que se volviera a jugar este torneo. Recordemos que se había disputado en la década del 90, después se frenó, pero después, como la FIFA ya no disputó ni organizó más la Copa Confederaciones, se decidió en conjunto entre la Confederación Sudamericana de Fútbol, es decir, la Conmebol, y la Confederación Europea, es decir, la UEFA, que los campeones de los certámenes continentales más importantes, es decir, la Copa América y la Eurocopa, se enfrenten en un partido que se llamaría la finalísima. Lo primero de lo que se había hablado era que las primeras 3 ediciones iban a jugar en Europa, en un país que no sea el mismo del campeón. Es decir, a mediados del 2022 jugaron Italia y Argentina, los campeones de la Eurocopa y Copa América 2021 respectivamente, y el duelo se disputó en el estadio Wembley en Inglaterra. Esto quiere decir que esta segunda edición del certamen se tendría que jugar en Europa, en un escenario que no sea en España. Inclusive se barajó la posibilidad de que se vuelva a llevar a cabo en el estadio Wembley, teniendo en cuenta que no solo es un estadio emblemático, sino que además este cotejo con ambas selecciones llenaría los más de 80.000 lugares que hay en uno de los escenarios más grandes de todo el planeta. Sin embargo, como se metió la FIFA, ahora claramente hay un punto económico que está por encima de todo a la hora de elegir la sede. Si bien es cierto que esto no significa que se vaya a elegir al mejor postor, si en un momento únicamente se barajaban algunas sedes europeas y ahora también aparece sobre la carpeta Estados Unidos, Arabia y Qatar, y obviamente lo económico finalmente se ha metido. Estados Unidos quiere ser sede porque de esa manera es como estarían presentando la Copa del Mundo del 2026. Sabiendo que el repechaje de marzo se jugará en México, no está mal que un encuentro importante de esa fecha FIFA se lleve a cabo en territorio norteamericano. En el caso de Arabia Saudita, quieren empezar a vender lo que va a ser el Mundial del 2034. Es cierto que todavía falta muchísimo, 9 años, pero por lo pronto quieren mostrarle al mundo que están totalmente preparados para recibir un encuentro de esta envergadura, donde seguramente se enfrenten las dos mejores selecciones hoy por hoy de todo el planeta. Y por último tenemos a Qatar, que como los estadios para la Copa del Mundo pasada, todavía muchos de ellos siguen en pie, y además Argentina va a jugar en noviembre un amistoso allí contra la selección local. Si ese encuentro amistoso sale bien, no habría ningún tipo de inconvenientes, o claro está, siempre con un montón de dinero extra encima, que el duelo entre la roja y la albiceleste se dispute en tierras cataríes otra vez. No hay nada confirmado al 100% en lo que respecta a la sede, y por eso mismo todavía ninguna de las dos selecciones ha anunciado oficialmente dónde se va a disputar este encuentro. Una vez ya se determine al 100% por parte de la UEFA y la Conmebol en conjunto con la FIFA, seguramente se haga el anuncio definitivo. Después veremos si con el correr del tiempo los jugadores y el cuerpo técnico se muestran o no contentos en relación a esto. Otro punto a tener en cuenta es que, como mencioné anteriormente, si España no clasifica y este partido hay que pasarlo para después del Mundial, y a lo mejor el anuncio oficial recién se termina siendo en noviembre, cuando la roja termine de asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo. En fin, posibilidades hay muchas, teniendo en cuenta que la realidad es que cualquier sede del mundo va a querer recibir este partido, pero como se suele suceder habitualmente y en el último tiempo, quien termine poniendo más dinero seguramente es donde se termine jugando el cotejo. Otro punto a tener en cuenta, y otro gran motivo por el cual la mayoría quiere que el partido se dispute sí o sí en marzo del 2026 y no dejarlo para después de la Copa del Mundo, porque esa podría ser la única posibilidad de tener un enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal. Si bien es cierto que el argentino todavía tampoco ha definido al 100% que una vez termine la Copa del Mundo se retirará de la selección argentina, estaría todo dado como para que el Mundial del 2026 sea definitivamente el último certamen de Lionel Messi con la albiceleste. Ya de por sí, él había manifestado antes del Mundial de Qatar que ese torneo iba a ser el último, o ese campeonato iba a ser el último Mundial con la selección. Después podía llegar a jugar la Copa América dependiendo de cómo se sintiera físicamente, pero la realidad es que Qatar iba a ser
lo último de Messi en relación a mundiales. Sin embargo, se ha sentido tan bien jugando con la albiceleste, se ha sentido prácticamente al 100% desde lo físico y sus compañeros lo han acompañado prácticamente a la perfección, que hoy por hoy no se puede negar que Messi tranquilamente puede disputar el Mundial del 2026 y posteriormente seguir jugando al fútbol. Pero claro está, nadie quiere correr un riesgo, y teniendo en cuenta que si este partido va a tener un valor económico importante, no es lo mismo, claro está, jugarlo con que sin Messi. Y obviamente Messi no va a definir si sigue o no en la selección argentina por el hecho de si se disputa o no la finalísima. Si bien es un partido importante entre para muchos las dos mejores selecciones hoy por hoy de todo el planeta, la realidad es que Messi no va a estirar su participación en el fútbol por el simple hecho de disputar este partido ante España. Obviamente, si el juego se juega en marzo del 2026, la cosa cambiará totalmente, porque en ese caso sí estará totalmente todavía incluido en la selección, teniendo en cuenta que no deja de ser un futbolista que hoy por hoy, si bien algunos partidos sí pierde, si bien a veces ingresa del banco de suplentes, la realidad es que suma más minutos de lo esperado y no deja de ser un futbolista más que importante para lo que son las aspiraciones de Lionel Scaloni y también para las distintas oportunidades que puede tener la selección argentina a la hora de coronarse no solamente en el Mundial, sino también de ganar este partido frente a España, teniendo en cuenta que la Roja no ha perdido muchos cotejos y estando Messi hay muchas más probabilidades de ganar. Aún así, está claro que Argentina puede hacer un buen papel y seguramente sea muy competitiva sin el número 10, pero en este compromiso en particular todos quieren verlo enfrentándose a Lamine Yamal, porque estamos hablando de el mejor jugador de la historia del Barcelona con la futura gran joya del equipo catalán, que para muchos inclusive tiene que ser el ganador del Balón de Oro, contra un futbolista que ostenta el récord de 8 galardones individuales. Así que veremos en definitiva qué sucede en este sentido. Yo creo que había muchas ganas de jugarlo en este 2025 también por este motivo, pero por ejemplo, si se jugaba en octubre y noviembre, España no podía porque tenía las clasificatorias de la UEFA, y si se encontraba un hueco, no sé si puntualmente Argentina iba a dar el ok, teniendo en cuenta que en marzo del año que viene van a tener muchísimo más tiempo como para preparar este compromiso. Es verdad que la albiceleste ya está clasificada al próximo Mundial y no hay nada verdaderamente importante en relación a lo que le queda en este año de calendario, más allá de que tiene que todavía jugar 2 partidos por eliminatorias en septiembre. Pero la realidad es que este duelo ante España podría marcar un antes y un después en el predominio de las selecciones sudamericanas por sobre las europeas. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que este partido va a tener una relevancia más que importante cuando se dispute, teniendo en cuenta que la idea era jugarlo en este 2025 porque en este momento estamos en presencia de las 2 mejores selecciones del planeta. Si bien es cierto que lo más probable es que en marzo del 2026, y esto más allá de que España haya perdido la final de la UEFA Nations League contra Portugal, sigan siendo las 2 mejores selecciones de todo el mundo, la realidad es que también es muy probable que si se juega en el tercer mes del año que viene, como está pactado por lo menos hasta ahora, recuerdo, entre el 17 y el 25 de marzo se jugaría el partido, también hay que tener en cuenta que los planteles podrían ser muy distintos en relación a cuáles fueron las plantillas que lograron coronarse con la Copa América y la Eurocopa a mediados del 2024. Pero aún así, una vez se defina la sede, ya tendremos todo oficialmente confirmado y Argentina y España esperemos que dentro del campo de juego nos brinden una exhibición de fútbol como lo vienen haciendo durante las últimas temporadas.